¿Qué tal? Aquí andamos un día más. Según los grandes inversores, pues, ni más ni menos como Warren Buffett, como Peter Lynch o como Charlie Munger, defienden en diversas ocasiones que la mejor forma para empezar a invertir tus ahorros o para invertirlos si estás empezando con poco capital, o aunque no estés empezando pero que tengas poco capital para invertir, es a través de las small y micro cap. Ya sabéis, las small caps son pequeñas empresas cotizadas que aquí, pues bueno, por debajo de qué capitalización se considera small cap, pues aquí es un poco subjetivo, ¿no? Dependiendo de ti mismo, dependiendo del analista, dependiendo del fondo de inversión, dependiendo de la entidad gestora, cada uno lo considera de una forma diferente. Yo, por ejemplo, lo considero por debajo de 10.000 millones de dólares en capitalización. Y el mismo Warren Buffett, por ejemplo, dice que si él, en vez de gestionar miles y miles de millones de dólares como gestionara 1 millón de dólares, podría sacarle una rentabilidad del doble o el triple de la que saca de forma consistente a día de hoy. A día de hoy, de forma consistente, en los últimos años ha sacado una rentabilidad del 20-25% anual. Imaginaros la rentabilidad que podría obtener si invirtiera solo en small caps. Esto básicamente es algo muy sencillo. Si lo piensas bien, si tú quieres invertir en, por ejemplo, en empresas como Microsoft, más estables, más grandes, más con una notoriedad, digamos, a nivel de liderazgo en el mercado y de poder de mercado, pues sí, estarías invirtiendo en una compañía que capitaliza a día de hoy 2,5 trillones de dólares, el equivalente a billones europeos. Imagínate para esta compañía lo que debe hacer para poder duplicar su valor en bolsa. Ya es un bicharraco, imagínate si tiene que duplicar su valor. Ya esa compañía pues genera unos 180.000 millones de dólares en ingresos, imagínate si tiene que duplicar esos ingresos. Sin embargo, si te vas al otro extremo, pues una pequeña empresa, una microcap, por ejemplo, que capitaliza unos 500 millones de dólares, que esa compañía pase a valer 1.000 millones de dólares en el mercado, pues a lo mejor no es tan descabellado y no es tan difícil. O que una empresa que genera 100 millones de dólares en ingresos, que pase a generar 200 millones de dólares en ingresos, tampoco parece tan descabellado y tampoco parece tan difícil. Por lo tanto, tener un 100% de rentabilidad en una pequeña empresa es mucho más fácil que en una big cap o en una empresa ya más grande, más establecida y más con una cierta notoriedad en el mercado, ¿vale? Lo que pasa que obviamente pues este tipo de compañías más pequeñas tienen unos riesgos asociados. ¿Y cuáles son estos riesgos asociados? Pues básicamente hay varios, ¿no? Pero vamos a repasar unos cuantos, que es que tienen menos información disponible, tenemos los analistas, tenemos menos capacidad de análisis porque tenemos menos información disponible y por lo tanto, como hay menos información disponible, los analistas no la siguen. Si no la siguen, pues no hay recomendaciones de inversión y si no hay recomendaciones de inversión, pues los inversores particulares, como no conocen esa empresa y no tienen ningún criterio para saber si esa empresa es buena o no y no hay un análisis externo que les diga lo que tiene que hacer, pues obviamente tampoco invierten y son empresas menos conocidas. Por otro lado, también los grandes fondos de inversión, si pensarlo bien, si hay un fondo de inversión muy grande y quiere invertir en una empresa pequeña, si quiere invertir el 1% para construir una posición en su fondo, pues a lo mejor equivale a comprar prácticamente la compañía entera o una gran parte de la empresa y eso no quieren hacerlo o no pueden porque a lo mejor también tienen un riesgo de liquidez, porque el hecho de todos los factores que hemos dicho, el hecho de que no haya gente negociando y que no haya otros fondos de inversión invirtiendo y que no los analistas no la sigan, pues hace que esas empresas tengan menos volumen de negociación. Si tienen menos volumen de negociación, pues obviamente tú quieres comprar un gran paquete de acciones, vas a mover muchísimo el precio, pero luego cuando lo quieras vender no te puedes asegurar de que tú tengas esa contrapartida en el mercado, alguien que te lo quiera comprar, y eso es un riesgo para la persona que tiene esas acciones o el fondo de inversión que tiene esas acciones. Por otro lado, también tienen un free float más bajo. El free float al fin y al cabo es la cantidad de acciones que están en circulación, ¿no? Este tipo de compañías también se caracteriza porque los propios fundadores o los equipos directivos tienen gran parte de esas acciones, que por un lado es bueno, pero por otro lado es malo porque no tienes tanto free float, no hay tantas acciones en circulación y por lo tanto el hecho de que haya menos volumen y menos acciones en circulación hace que ante cualquier acontecimiento este tipo de compañías se suele sobre reaccionar, ya sea por una noticia buena o mala. El hecho de que no haya mucho volumen y muchas acciones en circulación, una buena noticia dispara el precio de las acciones al alza y una mala noticia hace que se sobre reaccione a la baja. Y esto quiere decir volatilidad. Y la volatilidad, ya sabéis que en mercados financieros, en inversiones, es como se mide el riesgo. El riesgo se mide en volatilidad. Si esas compañías tienen mucha volatilidad, tienen más riesgo. Y este riesgo, pues obviamente hace que al mismo tiempo estos fondos de inversiones o otros fondos de inversiones tampoco quieran adentrarse mucho en este tipo de compañías porque les dispara sus niveles de riesgo. Y otros inversores profesionales tampoco invierten en muchas ocasiones porque es un riesgo adicional para sus carteras o para sus clientes en el caso de que sea un asesor financiero. Pero como vemos, pues estos beneficios potenciales que tienen estas compañías pueden ser muy superiores. También pueden ser objeto de OPA, que quiere decir, son empresas más pequeñitas, por tanto una empresa más grande que quiera seguir creciendo, a veces crecen de forma orgánica, es decir, invirtiendo en ellas mismas, pero otras veces invierten en crecimiento, pero mediante adquirir otras empresas. Si tú hay una empresa grande que
puede hacer algo nuevo, quiere una nueva línea de negocio, en vez de desarrollarla ella, pueden comprar a otra empresa más pequeñita que ya haga eso. Y si una empresa grande quiere hacer una oferta por una empresa más pequeña, pues obviamente esa empresa más grande va a tener que ofrecer una cantidad bastante superior a la que está cotizando el mercado para que la mayoría de los inversores actuales acepten esa oferta. Por lo tanto, eso son mayores rentabilidades. Al mismo tiempo también Warren Buffett dice que este tipo de compañías es atractivo de valorarlas porque en ocasiones tienen activos ocultos. ¿Cuál sería un ejemplo de tener un activo oculto? Pues imaginaos una compañía pequeña, una small cap que ha caído mucho últimamente en bolsa, que se dedica a hacer software, por ejemplo, pero que tienes unas oficinas en medio de Manhattan. Pues a lo mejor la compañía en sí, la actividad de la compañía no vale mucho, pero esas oficinas que tiene en Manhattan pues valen mucho más de lo que capitaliza en bolsa en ese mismo momento. Entonces eso puede ser una oportunidad para comprar esa acción, y cuando el resto del mercado se dé cuenta de que esa empresa está cotizando incluso por debajo de lo que valen sus oficinas, pues eso ya es un valor oculto que va a hacer que la compañía en bolsa suba. Por lo tanto, como hemos visto, son compañías, este tipo de compañías te ofrecen una rentabilidad adicional que puede ser muy atractiva, pero al mismo tiempo eso va acompañado de unos riesgos que son bastante importantes. Entonces, por esto siempre se dice que al final las personas que están empezando a invertir normalmente pues recurren a CFD, recurren a productos apalancados, que eso hace que puedas perder prácticamente todo tu dinero porque buscan mayores rentabilidades. Si inviertes en bolsa, pues en este tipo de compañías más pequeñas, para que pierdas todo tu dinero invertido, esta compañía debería quebrar, debería valer cero. Y eso es más complicado que perder dinero con un CFD o con un futuro financiero, con un producto apalancado, y encima, sobre todo, si no sabes cómo funciona. Por lo tanto, este tipo de pequeñas compañías requieren de mayor análisis, pero puedes tener una rentabilidad bastante atractiva. Al hilo de esto, estamos desarrollando un programa avanzado en el que enseñamos a invertir en este tipo de compañías, aprendemos a utilizar todos estos riesgos que hemos visto, utilizarlos a nuestro favor para poder beneficiarnos en análisis y en la hora de detectar las compañías ganadoras. Enseñamos sobre todo a desarrollarte una estrategia para que puedas invertir de la forma más estable en este tipo de compañías, ¿no? Y de la forma más eficiente. Es un programa avanzado de análisis y valoración de small y micro caps. Explicamos, como siempre nos gusta explicar a nosotros, tecnicismos y evitando palabras raros y todas estas historias, evitando al máximo la teoría innecesaria, y esta teoría que expliquemos la compaginamos con la parte práctica, con analogías, con metáforas que nos ayudan a entenderlo y a interiorizarlo de la forma más adecuada posible. Y sobre todo, como somos conscientes de la importancia que tiene la psicología en el mercado, que es entre el 70 y el 80% del proceso de inversión, nos basamos bastante en el sentido común, en utilizar mucho el sentido común a la hora de analizar y de valorar empresas. Y finalmente, pues lo hacemos obviamente de forma rápida, que es como más nos gusta hacerlo. A nadie nos gusta perder el tiempo, y más a día de hoy. Por lo tanto, intentamos que en nuestros cursos tengamos la máxima información disponible, explicado de la forma más fácil posible para la persona que lo está haciendo, y sobre todo explicarlo muy rápido y sintetizar la máxima información en el mínimo tiempo posible para que no sientas como que estás perdiendo incluso el tiempo mientras estás aprendiendo. Así que para el que le interese, dejaré en la descripción del vídeo el enlace por si a alguien le puede interesar. Espero que te haya gustado este tipo de contenido. Si te gusta este tipo de contenido, como siempre, dale like y todos estos rollos, la campanita y todas estas cosas que nos ayudan muchísimo, porque YouTube no nos ayuda a nada, y sobre todo a los que estamos empezando. Suscríbete si te gusta este tipo de contenido. Si no te gusta, pues no te suscribas, y nos vemos en el próximo vídeo.